ambicioso y exitoso que es poner en marcha el turismo alrededor del Parque Iberá. Iberá es el parque más grande, el área protegida más grande de Argentina. Están juntos, son casi 1 millón de hectáreas protegidas, de las cuales históricamente había un solo pueblo en ese 1 millón de hectáreas que tenía acceso como para ofrecerlo turísticamente, y por un trabajo enorme hecho con una sinergia público y privada desde una fundación que decidió comprar campos privados que iban a la venta en otras áreas, compra esos campos para donarlos a parques nacionales y para generarle accesos públicos a varios pueblos que no lo tenían. Y a partir de eso se empezó a trabajar, bueno, estos pueblos que no eran turísticos, cómo empezaban poco a poco a poder aprovechar esa oportunidad que les generaba tener un parque nacional al lado como un gran atractivo, porque es tal vez en el área de Argentina donde más fácilmente uno puede ver fauna salvaje mansa. Bueno, ¿cómo hacían estos pueblos que no eran turísticos para de golpe desarrollar alojamiento, gastronomía, convertir por ahí un cazador en guía vaqueano? Primero les parecía como casi un imposible, y además les parecía casi un imposible competir contra un destino consolidado como era Colonia Pellegrini, que estaba hace más de 25 años trabajando con turismos. Es como si hiciéramos hoy el paralelismo con Azul y Tandil. Tandil es un destino turístico consolidado. Yo lo que pienso, y conozco muy poquito Azul de estos días que estoy acá, pero digo, ustedes tienen un montón de cosas, un montón de factores que uno los podría poner del lado de las fortalezas y no del lado de las debilidades. Porque además ustedes están como en el área más próspera de Argentina, contra los pueblitos estos pueblitos de Iberá, estaban dentro de los pueblos más pobres de la provincia incluso. Estaban como al lado del paraíso, pero tenían esta paradoja. Entonces, yo por ahí traje algunas fotos que les quiero mostrar. Tal vez estas fotos que justo, porque la verdad es que yo no vine preparada para dar una charla, son más relacionadas a turismo de naturaleza, turismo en la ruralidad, que turismo en una ciudad, ¿no? Pero bueno, creo que igual puede servirles de ejemplo para cómo ir trabajando. Lo que a mí me parece que, por todo lo que me contaba Jimena, y también ella me mostró el FODA que ustedes estuvieron armando, el análisis que hicieron, me parece algo fundamental es que ustedes, y si pueden involucrar a más miembros de la comunidad, discutan sobre cuál es la identidad de Azul. Es casi un imbatible cuando uno apuesta a desarrollar y a descubrir quién es uno, cuando uno, como personas, digo, ¿no? Cuando uno se siente cómodo con lo que es uno, pero después todos pasamos por la adolescencia, que es una etapa incómoda porque no sabemos quiénes somos, ¿no? Una vez que superamos eso y vamos creciendo, y vamos sabiendo quiénes somos y qué no somos, nos resulta más fácil y nos volvemos como más atractivos que cuando uno está totalmente perdido. Y lo mismo pasa con las ciudades. Si podemos pasarla, yo había empezado la presentación con una fotito. Pasamos a la segunda. ¿Se ve bien ahí? ¿Lo ven? Sí, sí, sí. ¿Ven? Bueno, yo creo que el 99% de las personas jamás se nos ocurriría falsificar un DNI de otra persona, usar una identidad falsa de manera legal. Creo que alguien en general en su sano juicio no lo haría, porque sabemos que eso nos va a traer tarde o temprano problemas. Ahora, a la hora de mostrarnos como un pueblo turístico, una ciudad turística, una región turística, muchas veces caemos en la tentación de sí copiar a otros y no copiar estructuras o modos de trabajar. A veces copiamos todo
y eso nos vuelve menos atractivos, menos competitivos. Como que nos desdibuja. Lo mismo que nos pasaría que si estuviéramos usando un DNI falso. Siempre andaríamos con el miedo a ser descubierto y en algún momento vamos a tener problemas. Entonces, yo lo que les invito es a pensar, ¿ustedes tienen patrimonio? Con las personas que estuve hablando, varios me han mencionado los mismos valores patrimoniales, pero pocos me han hablado de cuál es la identidad local o la identidad de Azul. Si le mostrara a un correntino esa foto, me va a decir que ese es el pie de un gaucho o un peón rural correntino. Entonces, uno podría presuponer, si hacemos un análisis fácil, que todos los peones rurales de Corrientes andan descalzos, usan polainas o canilleras, usan ligas de cuero y que usan el estribo de esa forma, que no, es poco usual. Pero no, o sea, uno puede ser, ahí yo estaría haciendo un análisis generalista, que también en el turismo se cae en eso. Por ejemplo, uno si va a alguno de los pueblos de la quebrada de Humahuaca, se encuentra con que hay un uso y abuso de las mantas, estas tipo aguayos, que en todos lados están los mismos coloridos, todo como si la identidad fuera eso. Entonces, pero si uno empieza a hilar fino, por ejemplo, si uno quisiera hacer una investigación sobre el gaucho en Corrientes, se van a dar cuenta de que ese calzo con esas características es solo del norte de Iberá, porque puede andar descalzo, porque el suelo es arena y es agradable andar en la arena, y es más agradable. Además piensen que es un lugar súper inundable, se mojan todos los días, y es más agradable estar descalzo, mojado, que con un zapato, una alpargata o una bota mojada. Entonces, si ya hilamos fino, si esto es solo del norte de Corrientes, no es, entonces es mentira que es de la identidad de todos. Entonces, si uno hila fino, uno puede decir, primero puede decir, bueno, la identidad pampeana de las pampas de la provincia de Buenos Aires es la identidad de Azul. Pero ¿qué más tiene Azul? ¿Cuáles son sus raíces? Jimé me habló de que acá hubo una colonia española, de que hubo una colonización de franceses, y que seguramente aportaron, y si uno empieza a escarbar, hasta van a salir recetas de esas colectividades. Pero ¿qué pasó también con los que estuvieron antes que llegaran todos? ¿Qué pasó con los pampas? Yo no soy una gran conocedora de la historia de este lugar, pero digo, bueno, aparte de los pampas, ¿hubo otros? ¿Qué queda de eso? ¿Con qué cosas ustedes vibran? ¿Se sienten representados por el dulce de leche? ¿O qué les da mucho orgullo convidar, mostrar cuando vienen? Y, por ejemplo, muchos me hablaron de la obra de Salomone, y yo decía, la obra de Salomone no es la identidad, es un patrimonio que ustedes tienen. Hay una diferencia, a ver, por ejemplo, si uno hereda de sus abuelos una casa, sea una mansión o una casa chiquita, eso pasa a ser parte de nuestro patrimonio económico y familiar. Y uno puede tomar distintos caminos, lo puede conservar, cuidando que no se deteriore, pero no hace nada, simplemente lo conservo, pero no me genera ni mayor bienestar a mi pueblo, no lo comparto con nadie, o puedo abandonarlo y que se pierda, que se vaya cayendo la casa y en algún momento, dentro de 100 años, esa casa no exista más, o la otra es, ¿cómo hago para cuidarla, compartirla y que esto genere beneficios para toda mi comunidad? Entonces, y yo no estoy hablando de que tengan que donar la casa, me refiero a si yo, porque mi casa es patrimonial y es hermosa y tiene algunas cuestiones históricas, puedo hacer un museo, un hotel, un comedor, algo que el resto de la gente pueda entrar, aunque sea a una parte de la casa, y verla. Entonces, el patrimonio no necesariamente es identidad. Puede ser que dentro de un montón de tiempo la gente lo quiera tanto ese patrimonio que lo considere parte de su identidad. Yo creo que hoy
me hablan de la colección de los libros de Cervantes y los de Martín Fierro, y sin duda que son un gran legado que les dejó este coleccionista a su pueblo. Pero no sé si es parte de la identidad, eso lo tendrían que descubrir ustedes. Yo ahora les voy mostrando algunas fotos. Esto, por ejemplo, es un hotel boutique en un pueblo muy chiquito, a orillas de Iberá, es Concepción de Yaguaretecorá, es uno de estos pueblitos que les decía que era uno de los que tenía mayores índices de pobreza, y que no tenía acceso a Iberá hasta que una fundación se lo generó, que donó el campo, un proceso largo, son cosas que se hacen de un día para el otro. Pero cuando yo empecé a trabajar en ese pueblo, por ejemplo, no había ni siquiera dónde dormir. Yo me tenía que dormir en otro pueblo o tenía que ir a un campo. Y en pocos años aparecieron 3 hoteles, y después con inversores de afuera, pero después empezaron a aparecer cabañas, posaditas de personas locales. Este es un hotel boutique a partir de una casa que el pueblo no la estimaba, al pueblo le parecía que era una casa del montón, y es más, cuando se estaba terminando de arreglar el hotel, la gente preguntaba, pero ¿no lo van a pintar? ¿No le van a...? O sea, falta mucho. Y en realidad se decidió no quitarle los años, que se note los años que tiene la casa, incluso está pintada con pintura lacal, y cuando llueve se puede leer en las paredes todo lo que fue esa casa, que fue almacén, hamburguesería, hospedaje. Es como, de alguna manera, es como no borrarle la memoria a lo que ella fue. Acá esto lo elegí como ejemplo de cómo también uno puede trabajar, si alguien, yo no sé si del grupo que está escuchando alguien trabaja con alojamiento, y cómo a veces podés meter algún guiño local sin necesidad de ser un museo. Esta es la recepción del hotel, recepción y salita de estar, y ese pueblo, ellos son como muy patriotas. Una de las primeras cosas que te cuenta cualquiera de Concepción es que ahí nació el tamborcito de Tacuarí, y que ahí estuvo Manuel Belgrano con la tropa, y bueno, le encantan todo ese tipo de cosas. Entonces, la colección de escarapelas y de banderas es solo una alusión a esta cuestión patriótica y el uniforme de granadero. Pero después también, a veces te cuentan que en la primera estancia jesuítica estuvo ahí en esa región, entonces esas son una colección de mapas jesuíticos. No hay nada de museo, está usado como objeto decorativo, pero sí hay una pequeña alusión que hace que la recepción de ese hotel sea diferente a otras. Sí. Bueno, esto es el comedor, que tampoco, fíjense, no hay nada que esté, lo de atrás sí era del almacén, pero lo demás es una decoración con algún guiño localista. O sea, uno no necesita disfrazarse de lo que uno no es. Por ejemplo, en ese caso, lo único, ahí lo que están viendo en particular es que las estructuras de las sillas francesas están, en vez de esterilla, tienen tiento hecho por una persona ahí del lugar, y lo que se ve atrás, como en el patio, como una capillita, es porque es un pueblo que tiene más de 60 capillas en casas de familia. Cada persona que es devota de algún santito le hace una capilla en su honor, y entonces se decidió hacer una capilla en una piecita que se estaba cayendo en lo que hoy es el hotel. Se hizo una capilla con algunos de los santitos, la procesión. Bueno, y esto, fíjense, esto es otro lugar del país. Esto es un clásico galpón de esquila de Patagonia. Esto es una estancia, y yo creo que también acá Azul fue una zona de estancias, y debe haber un montón de cascos hermosos, galpones o instalaciones de trabajo que hoy tal vez estén en desuso. Este era un galpón de esquila en desuso, que queda el casco queda muy cerca, a 10 minutos de los antiguos. Los antiguos no tenían centro cultural, esto es parte ya del Parque Nacional Patagonia, y cuando la Fundación Flora y Fauna Argentina
compra este campo para donarlo, bueno, piensa, bueno, ¿qué hacemos con el casco? Y al detectar que el pueblo no tenía centro cultural, se convirtió al galpón de Esquila en un centro cultural que hoy lo usa todo el pueblo. Y si bien esta es una fundación de conservación, o sea, no hay ganadería ahí, no se borró la memoria, se dejaron parte de los corralitos de las ovejas, se pusieron fotos de Esquila, no se le borró la memoria al lugar. No, digamos, no hay por qué hacerlo, al contrario, está bueno resaltarlo. Esto, como por el frío y el viento, lo usan muchísimo los emprendedores para hacer desde peñas folclóricas, lo usan para hacer ferias, etc. Bueno, ahí un día a pleno el galpón, pero, y es un galpón que está relacionado a algo que les muestro ahora, algo turístico. Es por esa zona del parque se entra como al área de acceso público de esa parte del Parque Nacional Patagonia, y esto era la cocina, tal cual estaba la cocina de peones de la estancia, y lo que se hizo en ese caso fue convocar a un emprendedor local, a tomar la concesión, por lo menos pedirle que se comprometiera a abrirlo a los fines de semana de temporada alta, hasta que después él viera si podía sostenerlo más tiempo, pedirle que no cambiara la estructura y que tratara de trabajar con comida regional. Bueno, esa es su pub, taberna, tiene además, vende cerveza artesanal, generalmente cocina en base a carne de cordero o carne de capón, que es lo clásico de ahí, y siempre con el mismo fogón que antes era la cocina de los peones. Esto para mostrarles también y desmistificar que a veces uno tiene que hacer grandes inversiones para arrancar. Fíjense, este mobiliario, por ejemplo, está hecho con las tablas que eran de los corrales. Esto que se ve ahí es un refugio, así como los refugios de montaña, en Iberá se han hecho refugios. Están construidos de junco en esa zona. Las pocas personas que siguen viviendo en el interior de Iberá, sus casas son de junco. Y cuando habíamos tratado de invitarlos a que ellos empezaran a sumar a la cuestión turística, nos dábamos cuenta de que ellos como que les daba vergüenza, decían, no, ¿quién va a querer venir a mi casa? Entonces construimos con ellos mismos esta casa para demostrarle que la gente sí iba a ir, y la verdad es que ha ido, por ese refugio pasó muchísima gente, y le encanta, y se sacan fotos, y se sacan los catres afuera. Y bueno, por ejemplo, los dos que están en los banquitos son lugareños, que son los que llevan a la gente. Para llegar ahí solamente se puede ir en canoa o lancha y después caminando, pero generalmente a la gente le gusta llegar en canoa a Botador. Entonces, de alguna manera es rescatar la identidad local de la arquitectura vernácula. Generalmente comen, o por lo menos tomar unos mates con unas tortas fritas. Y para la gente es, cuando uno hace turismo, generalmente buscas o estar mejor que en tu casa o tener algo diferente, y sin duda que es una experiencia diferente esta. Bueno, después hay un lodge en otra área de Iberá que ya, viendo también este tipo de antecedentes del refugio, hizo unas cabañas que las cobran $, y que a la gente, sobre todo a los extranjeros, le encanta, y están así hechas de junco. Qué y entre los árboles y las cabañas. Pues otra manera de ir contando es la necesidad de contar una historia. Me parece que también es algo interesante, ¿no? Pensar un guión para lo que uno va a hacer, no sé, si va a hacer un alojamiento en una casa antigua, tal vez contar un poco quiénes vivían ahí, o qué usos tuvo esa casa, hacer alusión a algo que nos va a hacer diferentes. En este caso, estos son los cartelitos que se hicieron a mano para una posada muy agreste que tiene un terreno de 12 hectáreas, y cada uno de esos cartelitos son los nombres de los árboles que están enfrente o atrás en las habitaciones. Y esta, por ejemplo,
Es la típica arquitectura de galerías del norte de Corrientes. El tanque de agua está como disimulado en ese pseudo campanario, porque el paraje, le dicen paraje capilla porque fue la primera capilla de la zona. Pues por ejemplo, acá hablamos de esto es la estancia San Juan Poriajú, en el norte de Corrientes. Es la estancia pionera en la cuestión de turismo rural y de naturaleza. Que van a hacer unos 28 años que están trabajando. El señor que se ve de sombrero y bombacha de campo es el dueño y el anfitrión. Y él casi exclusivamente tiene y tuvo durante muchísimos años turismo extranjero europeo. Y él tiene no deja de hacer ganadería, fundamentalmente su actividad es ganadera, pero él me decía que el turismo le permite sostener el casco, que es grande, sostener el casco y tener como una economía con una flexibilidad que por ahí a veces la ganadería no da, porque tiene tiempos más largos y tiene un montón de costos implícitos. Y a la vez te da como no estoy solo, todo el tiempo tengo a alguien a quien atender, etc. Y bueno, en este caso, por ejemplo, su campo está en la zona de Iberá, tiene muchísima fauna, pero él, por un lado, se enfoca en mostrar esa cuestión de naturaleza, muestra lo que son los trabajos rurales, y también muestra algunas cuestiones de patrimonio cultural. Esta casa en particular que se ve en la foto era parte de un oratorio jesuítico. Ahí, por ejemplo, mostrando el tema del trabajo rural, que además en Corrientes en particular es muy pintoresco, y en la otra foto le está mostrando a una nena extranjera su colección de cráneos de yacaré. Tiene una colección de todos los cráneos que él va encontrando y te cuenta de todo. Ahí también, esta foto no es que sea, no particularmente me parece linda, pero sí quería mostrar el ir a la estancia de él en particular, es saber que vas a una estancia, que vas a comer con el patrón, que vas a comer una comida rica pero sencilla, de cualquier estancia. No hay un intento de ser un hotel boutique o un lodge, y eso es como súper importante también en esto del proceso de identidad, saber quiénes somos. Yo una vez hablando con esta persona le preguntaba por qué no subía las tarifas, y me decía que no, porque él sabía que si las subía, le iban a demandar un servicio que él no lo podía dar, porque él primero es ganadero, y después se dedica al turismo, por lo cual no quería meterse en algo que él realmente no pudiera sostener y sentirse idóneo en eso. Esto es en una casa de una señora que hace unas tortas y alfajores. No se especializa en comida regional, pero sí en comida hechos con productos locales. Y ella, además de que tiene su pizarra escrita en guaraní, cuando llegás, ella te saluda en guaraní y después, si ella detecta que son turistas más, te saludan en castellano, pero lo hace porque se siente como muy orgullosa de sus raíces. Esto también quería mostrarles que también el tema de la excusa de no, mis instalaciones, no tengo las comodidades suficientes, hay público para todo. Lo que es importante es que la comunicación sea la correcta. O sea, uno no puede decir, venía a mi campo a dormir en... Esta señora, por ejemplo, no los puede recibir en su casa. Su casa es muy chiquita, muy básica, pero sí ya ha recibido varias veces gente que va en carpa, que les encanta y la pasan bárbaro. Y no tiene que ver con una cuestión de precios, tiene que ver que hay gente que le encanta andar en carpa, y si vos le comunicás eso de manera correcta, no hay problema. Este es un caso también que es así como un orgullo de muchos de los que hemos trabajado con él, que es don Omar Rojas. Omar tiene un campito que era de su familia, se llama Iberá-Uruguá, el lugar es al fondo de Iberá, es bien lejos, se llega solo en lancha o antes a horas y horas de cabalgata
o de canoa. Es una casa muy sencilla, es un señor, le insisto, un lugareño que toda la vida trabajó como capataz, como peón y capataz, y hoy se dedica, conservó parte de su hacienda, y el resto invirtió en armar esta cabaña, comprarse una lancha, y hoy ¿vieron el primer hotel que les mostré en Concepción? Ese hotel trabaja casi exclusivamente con turistas de pesca con mosca, que ofrecen 2 noches en ese hotel y una noche en los de Don Omar. Ese es Don Omar ahí con un turista. Y el lugar de la casa de Don Omar es divino, está al borde de un arroyo. Y después, bueno, ya yéndonos a otra arista que ustedes pudieran tomar para trabajar, es la cuestión gastronómica. Porque con la gastronomía es transversal a todos. Todos los turistas y los no turistas necesitamos comer y dormir. Entonces, el alojamiento y la gastronomía son 2 básicos que tienen que trabajar. Después podrá estar todo el desarrollo de las experiencias que puedan trabajar, pero identificar cuáles son los productos nativos y no nativos, pero que ya son un clásico de la producción de azul. Por ejemplo, a ver, al tener los mejores campos de Argentina, uno se imagina también la mejor carne vacuna. Carne vacuna no es nativa, pero sí ya está en la memoria colectiva de los argentinos, y supongo que de los extranjeros también, es la calidad de las carnes de esta zona, la calidad del dulce de leche. Todo lo que a mí me convidaron con dulce de leche me encantó. Y también trabajar en identificar, seguro que hay cosas nativas con las cuales podrían estar trabajando, u otras que también ya son parte de su paisaje, como las naranjas amargas. Vi que hay muchísimas en la ciudad, y hay un montón de ciudades en el mundo que tienen naranjos, es muy andaluz también eso, que tienen un montón de productos derivados de esas naranjas que están en las calles, desde mermeladas, aceites esenciales, chutneys, una infinidad de cosas que podrían llegar a trabajar. Esto, por ejemplo, es, por un lado, un producto de maíz. El maíz es transversal a América, desde México hasta Argentina, es como algo que nos hermana, y en la mandioca no tanto, pero también estamos muy hermanados, y son dos productos con los que en Corrientes ha estado trabajando mucho. Por un lado, en la recuperación de recetas casi extintas o ya casi en desuso, y por otro lado, en el desarrollo de nuevas recetas, tal vez más ayornadas al gusto actual. Lo que ven a la derecha, por ejemplo, se llaman rosquetes de almidón, son muy difíciles de hacer, por eso casi nadie los hace, pero son exquisitos, es muy parecido a lo que sería como la textura de un macarrón. No se puede hacer un día de humedad, después de hacer la masa, hay que esperar 3 días que se sequen al sol antes de llevarlos al horno. Bueno, es como un proceso. Entonces, también son cosas que por ahí, en el día a día, por falta de tiempo, y porque también no es fácil encontrar un público que te pague lo que deberías pagar por algo que tiene tanto tiempo, se van dejando de hacer, pero que por ahí para el segmento turístico encajan perfectamente. En particular, y hablando de la idea de la sinergia de lo público-privado, esta señora pertenece a una red de cocineros que se llama Cocineros de Liberá. Este es el 3er año de la red de cocineros. Nació como una idea de la Fundación Flora y Fauna, de otra fundación que se llama Yetapá, y de INTA. Todos veníamos trabajando por separados en terreno, y nos pareció que si nos juntábamos íbamos a lograr algo mejor, y la verdad es que se han obtenido buenísimos resultados. Hay 60 unidades productivas trabajando. Por supuesto que en este momento, como todos, con el problema de que no hay turistas, de la pandemia, de no puedo vender lo que estoy produciendo, etcétera, ¿no? No es ajeno. Pero sí se logró que empezaran a mirar, por ejemplo, más los frutos nativos,
que empezaran a innovar a partir de los productos que ellos ya conocían, que mejoraran sus prácticas en las cuestiones de salubridad e higiene. Se trabajó básicamente con cocineros populares, pero se generó la adhesión de muchísima gente, incluso, por ejemplo, la Feria Masticar, es por cuarto año consecutivo, ahora van a estar, que va a ser de manera virtual, dando clases las señoras de la red. Ha habido muchísima ayuda también de la prensa nacional, así que creo que vale la pena como a veces juntarse para lograr sinergia. Estos es un fruto nativo del monte, que son guapurúas, lo que en Brasil le llaman jabuticabas, son productos a partir de eso. También la valoración de este tipo de frutos hace que también la gente los cuide más, porque lo que no se conoce no se cuida, no se ama, digamos. En general, uno podría decir que, no sé, la gente que hace dulces en Corrientes cuida a los mamones, porque depende de ellos, pero por ahí a un árbol de guapurú, como no le daban un uso, lo cortaban. Esto es almidón de mandioca, con lo que se hace el chipá, pero de manera artesanal. Esta señora es Cirila, por ejemplo, Cirila, ahí estaba preparando la mesa para la revista Lugares, que había ido. Todo el que va a lo de Cirila se queda encantado. Cirila es como una enciclopedia del chipá, y sabe un montón de variedades de chipás que son muy difíciles de conocer, y es una de las pocas que en la provincia conserva la tradición de los rosarios hechos de chipá, que también existen en Paraguay, es una tradición así como que viene guaranítica, y misionera, ¿no? Ya pues está el cristianismo de por medio, donde se ofrendaban el Día de los Santos rosarios hechos de chipá, que después se comparten en la mesa. Entonces, bueno, por ahí la casa de Cirila es humilde, pero siempre está impecable, limpia, y ella te atiende increíble, y hace los chipás más gloriosos. También tiene una capilla, que es lo típico en Corrientes, que todos tengan capillas en su casita. Y esto para cerrar esta parte, y después me gustaría escucharlos a ustedes, para mí una recomendación así como súper clave es ser auténticos, sobre todo cuando uno hace experiencias. En el alojamiento uno puede jugar con algunas cosas, en la gastronomía también. Ahora, lo que se nota mucho es cuando yo intento venderle a un público que no es de acá una experiencia que no es real, como... No sé si alguna vez vieron, no sé, los hombres vestidos de gladiadores al lado del Coliseo, es medio entre gracioso y patético. Gaucho que no es gaucho, bueno, esas cosas. Entonces les quería mostrar esto. Eso, los que van en la canoa son claramente turistas. Ese señor es Don Paulino, y esa canoa es real, y ese es su caballo, y miren, esto y esto son pobladores reales que su día a día están yendo a su casa con su perro, algunas veces son re pocos pobladores, ¿no? Los que viven adentro de Iberá, pero a veces te cruzás la canoa, el caballo, y en la canoa va el cochecito del bebé, el perro. Es real, o sea, que después a los turistas les encanta esta experiencia. Pero a veces te dan el jarrito para que vayas sacando el agua de la canoa. Es real, no hay nada impostado ahí. Entonces, esa es una clave. Hay algunas cosas que uno no se puede dar el lujo de improvisar. Si ya no existe y no está, o si no, por lo menos podemos, si no tenemos que aclarar, estamos recreando algo, pero no venderlo como algo que no está sucediendo. ¿Me dejo compartir? Sí. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, yo mientras vos charlabas y mostrabas, ¿no? Esteros de Liberá, que además es uno de los lugares que es bueno por conocer, porque muchas veces quise y no llegué, y ahora vas a saber cuándo vamos a poder. La pregunta siempre vinculada a la identidad es cómo uno logra fortalecerla,
o lograr trabajarla. Básicamente lo que nos pasa a los azuleños es que tenemos como un montón de identidades, y somos una diversidad o sea, no es como que no hay una identidad construida, tal vez. Hubo en un momento varias intenciones de poder definir esa cuestión, o tal vez están y no las tenemos relevadas adecuadamente. Yo me hago muchas preguntas respecto de eso, no sé el resto de los chicos, que me encantaría escucharlos, para que nos puedas dar herramientas concretas, ¿no?, respecto de esto. Porque en algún momento, cuando empezó lo de la ciudad cervantina de la Argentina, hubo resistencia, y básicamente nadie se sentía identificado por esa fiesta que de golpe le había como caído, esa marca había caído encima de la comunidad y nos había trabajado tal vez de otra manera. Pero en el año 2018, cuando se hace un relevamiento, una encuesta permanente de hogares, y se aprovecha la consulta para preguntar, mucha gente hace referencia a que se identifica como ciudad cervantina de la Argentina. Que tal vez, si me preguntás, si hablamos de marco de distinción, o qué es lo que Azul tiene que otra ciudad de la zona no tiene, esa podría, no digo que sea identidad, digo que sea marca, ¿no?, o un sello distintivo. Pero digo, ¿cómo uno logra, entre medio de esto que vos decías, lo fuerte de Salamone, lo fuerte de Ciudad Cervantina de la Argentina, la construcción de la identidad que nos permita lograr esa marca verdadera que tanto estamos buscando, ¿no? Yo creo que por ahí, agregando un poquitito de lo que dice Nati y de lo que veníamos escuchando, por ahí también el tema de la activación patrimonial, o sea, la identidad crece de arriba para abajo, de abajo para arriba, cómo uno se apropia de esa identidad y qué uno siente que es identitario para cada uno. Yo creo que dentro de una localidad chica como Azul o grande como cualquier otra, hay más de una identidad, y creo que lo valorable de esa identidad es que todos nos apropiemos, ya sea Azul Ciudad Cervantina, sea Raíces Pampas, o sea cual sea el lema, porque termina siendo un lema. Por ahí creo que el kit de la cuestión está en la apropiación de esa identidad y en poder demostrar esa identidad a la región. Sí, totalmente de acuerdo. Es imposible pensar que una sola identidad va a ser la única, no existe eso, porque todos como individuos no hay, o sea, cada uno tiene una identidad, es imposible, y hay factores comunes que nos pueden hacer sentir parte de una comunidad, pero no es que va a ser la única. Yo lo que me atrevo a decir es que hay alguna, para lograr esta identificación, hay algunos trabajos y tareas a hacer que son a largo plazo. Por ejemplo, con lo de la ciudad cervantina, tal vez, si no desde la escuela primaria, a trabajar con los textos de Cervantes, a conocer, difícilmente alguien realmente vaya a sentir una identificación, ¿no?, con eso. Y lo mismo va a pasar con un montón de otras cosas que están ahí como tapadas. Lo que creo es que cuando se empiezan a través de talleres, a través de prensa, marketing, a mí el marketing a veces me da un poquito de miedo, porque a veces se inflan cosas que no son, ¿no? El marketing bien hecho puede llegar, digamos, tienen las herramientas como para posicionar algo que a veces capaz no sea. Pero la realidad es que hay un montón de ejemplos de ciudades que hoy son lo que son porque hubo una estrategia de alguien que pensó y diseñó algo para eso. Pero creo que los resultados más felices en realidad son aquellos donde hubo un consenso de hacia dónde quieren ir. Por decirte, Azul quiere ser un destino masivo o quiere ser un destino más exclusivo para gente que sea respetuosa y cuidadosa de ese patrimonio cultural o natural. Si hoy, por ejemplo, dimos una pequeña vuelta por las sierras, y digo, bueno, también tienen la posibilidad del trekking, del parapente, de un montón de cosas que uno podría pensar y diseñar. Entonces, por un lado es pensar que ustedes hagan tal vez talleres donde definan qué quieren hacer, no tienen por qué ser una sola cosa, porque alguno puede hacer turismo rural a partir de una estancia, otro puede hacer turismo de naturaleza, y dentro del turismo de naturaleza uno se puede especializar en aves, tal vez otros puedan hacer turismo cultural, no solo viendo lo de Salomón. En realidad ustedes tienen un casco histórico muy consolidado,
muy consolidado. Hay en muchas ciudades que empiezan a quedar casas aisladas, una casa de estilo italianizante con un edificio al lado. Acá ustedes todavía conservan algo que está bueno, o el tema de, hoy Jimena me mostraba que me decía, bueno, por acá por las sierras, los fines de semana viene mucha gente a andar en bici. Y hay una tendencia a nivel internacional, siempre antes de la pandemia, no sabemos qué va a pasar ahora, que había un turismo de alta gama, gente con mucho dinero, que viajaba solo para hacer travesías en bicicleta. Entonces, por ahí es, bueno, investigar qué necesita esa gente. Sin duda que lo dejen entrar con su bicicleta, que tenga algún servicio de bicicleta, se me rompe la bicicleta, ¿qué hago? Asegurarme de que hay algunas carreteras que van a estar tranquilas, no me los imagino para nada viniendo por la ruta esta donde hay 1000 camiones. Por la ruta 3 claramente no, pero uno puede decir, hay sendas para bicicleta. Pero volviendo al tema de la identidad, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar con la red de cocineros, se había hecho un primer foro, que en realidad había un programa del gobierno anterior que se llamaba Cocinar, no sé si lo escucharon, que hacía unos foros en cada provincia para trabajar la identidad. La verdad es que una provincia, el resultado es muy pobre, porque además como que no llegas a romper el hielo, y ahí casi todos los cocineros nombraron 1 o 2 platos, y era como que eso era la comida de Corrientes. Después fueron apareciendo pero un montón de platos que uno escarbando y haciendo las preguntas indicadas, dice, sí, mi abuela hacía tal cosa, y te animas a hacer, y bueno, voy a intentar a ver si me sale. Y sobre todo, si hay algo que cambió, es el orgullo, la sensación de esto es mío y mirá, yo llegué. Después les voy a compartir a través de Jimena un video que da cuenta un poco de ese trabajo, y van a ver que las personas están como orgullosas de lo que saben y lo que tienen. Y por ejemplo, hay una que dice, una señora pero muy humilde que tuvo creo que 11, 12 hijos, y la invitaron, la primera vez que la invitaron a la Feria Masticar, además la invitaron a hacer el cierre con Narda Lepe y Germán Martitegui, entonces ella era como que no podía creer, y ella decía, cuando dice que le acompañó a uno de sus hijos hasta la feria, y cuando vio la cola, vi que hay una cola enorme para entrar a esa feria, dice, toda esa gente está haciendo cola por mí. Sí, no sé, hay algo como mágico en esto de empezar a darle visibilidad a algunos actores que están invisibilizados. Es como que la gente empieza a sentir, mira, lo que yo tengo vale, o lo que yo sé vale, o no sé, también a empezar a ver que la única manera de sostener algo, no sé, para el que toda la vida hizo ganadería, hablarle de mirá que tu casco estaba buenísimo, o tu campo, no sé, en tu campo se ve tal ave, que en otro lugar no, y estaría bueno, y primero te dicen, no, pero yo no quiero saber nada de esto. Y después empiezan, no, pero en mi campo se ve tal ave, o en mi campo hay ciervos, y no. Y empiezan a cuidar el patrimonio y se empiezan a contagiar. Pero no van a encontrar una identidad, eso seguro, una sola. Van a encontrar un montón de hilitos conductores, y algunos se va a sentir seguramente más allegado a lo cultural de la ciudad, más cercano a lo cervantino, y eso seguramente podrá sentirse más cerca de las raíces pampas o de lo gauchesco o de la historia de la producción en Argentina. Yo quería decir una cosita, quería agregar algo, ¿qué tal? Sí. Que con lo que decía Marcos, también siguiendo un poquito ahí el tema, que se viene hablando, ¿no? De la construcción así identitaria y eso, quería remarcar el grupo digamos, lo que se está haciendo acá, cuando se habla por ahí un poquito de que se hable de esa manera como hay que construir. Bueno, yo creo que acá se está construyendo un poquito eso, de a poco, creo que se están diseñando metas a corto, mediano, largo plazo, y todo esto forma parte de eso. Por eso quería destacar un poquito eso, lo que se está haciendo, porque a veces se lo pone como afuera,
digamos, esa cuestión de metas a seguir, a construir, pero yo creo que acá se está haciendo algo de eso. Sí, que ya estén todos ustedes acá reunidos es porque realmente hay un interés en eso. Tal vez también puedan ponerse metas en si quieren ser, porque pueden tomar distintos caminos, pueden tratar de intentar de que la gente venga y se aloje y se quede un fin de semana entero o 3 días en Azul, y bueno, pero hay ¿qué actividades va a hacer 3 días una persona o 2 días? También pueden hacer algo como decir, bueno, todo el público que va a Tandil, ¿qué pasa si yo me organizo para generar una actividad en el día que sea súper copada, o vení y comé en el mejor lugar, tal cosa, como toda una experiencia, y que la gente que está en Tandil venga a pasar el día acá y genere movimiento? También es una posibilidad. A veces uno ambiciona como quedarte con la porción entera de una torta, y capaz es la media porción al principio. Pero creo que también la gran oportunidad, si bien esta pandemia nos puso pata para arriba en un montón de sentidos a todos, por ahí la gran oportunidad es que sabemos que la gente va a buscar destinos donde no haya multitudes, donde no estén amontonados, donde ya había antes de la pandemia, había estadísticas de la OMT, que es la Organización Mundial de Turismo, que hablaba de que la mayor demanda iba a ser para turismos de naturaleza o turismos en ciudades pequeñas, más que grandes. El lema ayer del Día Mundial del Turismo fue el turismo y la ruralidad. Sí, sin duda. Creo que es eso. Yo hoy a la mañana estuve participando en un foro binacional de turismo rural, que lo organizaban gente de la Patagonia, o sea, era Chile, la Patagonia chilena, la Patagonia argentina, y veías un montón de propuestas re lindas, pero todas eran en la ruralidad, y había en Huemules, cerca de Esquel, un alojamiento que era como de lujo, pero eran unas carpas como domos, donde vos podés correr el techo y mirar las estrellas, y adentro tenés cama y todo, pero no deja de ser una carpa, a gente que en Chile, en el lado chileno, mostraba cómo cocinaban los curantos, que es esa comida que se hacía en un pozo. Bueno, había un montón de experiencias que antes no se imaginaba. Uno, no sé, como el concepto de turismo era viajar lejos, ir a un lugar, ir a comprar cosas, o ver una ciudad que tiene 2000 años como Roma, pero creo que eso cambió y va a cambiar inexorablemente con todo esto, ¿no? De hacer turismo. Por ahí también ustedes tienen al lado, o sea, muy cerca, la ciudad más grande del país, y donde hay un gran segmento de gente con mucho poder adquisitivo que tampoco está pudiendo viajar, que antes gastaba su plata en otro lugar, entonces también ahí hay algo. Por ahí en las provincias más alejadas, solamente contás con ese turista de alguna ciudad cercana, pero por ahí no llega a ser la misma afluencia que podrían llegar a tener ustedes, porque tienen una ciudad enorme al lado, o casi, o cercana al menos. Bueno, si hay algo, ¿alguien más que quería preguntar algo? No se queden tan silenciosos. Por favor, rompamos el hielo. Lo que se me ocurre también es que se busquen aliados. A nosotros, con esto del orgullo, de que yo decía, el orgullo de la gente, a veces como que el cholulismo siempre está ahí, que a veces un famoso, o hay que ver quién, porque a veces hay gente que realmente no va a aportar, pero por ahí la posibilidad de tener a alguien que apadrine de alguna manera a un emprendedor o al proyecto, ayuda. Por ejemplo, en lo de Corrientes y sobre todo con lo de gastronomía, confluyeron un montón de cosas. Estuvo esto que le decía de la Feria Masticar, hubo en el 2016 un festival gastronómico nómade que se llamaba Pueblo Abierto, donde estuvieron muchos de los cocineros más mediáticos, y a partir de ahí ya es como que, por ejemplo, en un pueblo donde nunca hacían feria
los cocineros después de eso empezaron a juntarse, ya como que algo les cambió. Después hubo un concurso de Shandong y ganó una cocinera que, si bien no es correntina, propuso una comida correntina y con una harina de maíz hecha de un producto, artesanalmente por un productor, y eso también es como que le dio una visibilidad, y bueno, como, y después fueron los de Shandong a hacer de Barón B, perdón, era de Barón B, fueron a hacer un video a la chacra de don Gervasio, y Gervasio era como así una emoción, y toda la familia era como, ay, mira, ayuda, suma, no es lo único, ¿no? Y tampoco podés construir eso si no existe lo otro, pero me parece que en este caso sí existe. Por ahí que consiguieran recursos para hacer, por ejemplo, capacitaciones específicas, por ahí con gente que ya cocina, pero decir, bueno, ¿qué pasa si desarrollamos gastronomía a partir de la lavanda, a partir de las naranjas amargas, a partir del dulce de leche, a partir de la carne? No sé si la carne de cordero, por ejemplo, es muy identitaria de acá, o la vacuna, no sé, ver como... hay varios pueblitos más cerca de Buenos Aires que, por ejemplo, se convirtieron en como la salida obligada de sábado o domingo, ir a cenar a tal pueblito. O ir a almorzar, perdón, generalmente son salidas de día. Por ahí para la gente de Tandil podría ser una salida. No sé si existen anticuarios, por ahí hacer si no sé, una vez al mes una feria de pulgas, de antigüedades, podría ser copado, que sume a algo gastronómico. No sé, se me ocurren mil cosas, porque me pareció que es re linda la ciudad. O sea, tienen de dónde partir, ¿no? Hay en otros lugares que es mucho más difícil. Sí, sí, Lucia, bien. Ajá, sí. Ajá, sí. Ajá. Sí. Bueno, me encanta lo que me estás diciendo, si sirvió para eso. Contalo de los tres postres del campo. Ah, bueno, a ver, con respecto a lo gastronómico, mientras hablaba, pensaba, hoy justo compré algo en un lugar que pregunté, ¿cómo es la cabra? La cabra negra. La cabra negra, y había un montón de quesos, y estuve preguntando por los quesos y demás. Sí, eso sería genial. Piensen que, por ejemplo, una provincia que ha hecho muy bien su trabajo en relación a lo gastronómico es Mendoza. Fíjense que hay toda, y que por momentos uno dice, sí, pero ¿cómo puede ser que cada bodega ofrezca una experiencia? Sin embargo, y lo mismo en Cafayate. Por ejemplo, en Tafí del Valle hay una experiencia en relación a los quesos, que vas a la estancia de las carreras y ves las vacas y ves la sala. Y la gente está dispuesta a pagar por eso y está dispuesta después a terminar la recorrida comprando algo. Y no sé, me parece que si hay una provincia que puede hacer algo en relación a los quesos, son ustedes. No sé, Corrientes, por ejemplo, no podría hacerlo, porque en general no es una zona lechera, solamente se producen quesos criollos muy, muy, muy básicos. Me parece que sí, que lo pueden trabajar. Yo le decía a Jimena que no sé si ustedes tienen como racionalizado el tema del dulce de leche.
si yo comparo el dulce de leche que comí estos días en relación a lo que llega a Corrientes, que es viste, las submarcas, pero recontra las más industriales de Argentina, yo noté diferencia y sí, no sé si se pusieron de acuerdo o qué, pero en 3 lugares que fui me convidaron cosas con dulce de leche, alfajores con dulce de leche que eran increíbles. Mousse de dulce de leche con una base de dulce de leche, increíble. Y después era panqueques de dulce de leche. Y yo notaba la calidad del dulce de leche era otra. Y entonces digo, bueno, ahí también tienen algo para... Y además si hay algo que le gusta al argentino es el dulce de leche. Pero bueno. Lo gracioso es que me pregunta, bueno, como si eso ya existiera, o sea, como que ustedes hacen todo como en base a dulce de leche. No, de casualidad. Y dice, no, pero es que está muy bueno. Y es cierto, yo también fui como que comí los mismos postres, como en otra oportunidad, y tal cual, una mousse o sea, ahora lo voy a implementar en mi casa, pero una mousse con una base así de dulce de leche abajo, como que te dan ganas de no terminar nunca el pote. Sí, era como empalagoso, pero a la vez no lo podías dejar. Bueno, hay algunos emprendimientos, fíjate Lucio, las terapias, con el tema de los conitos de dulce de leche que usa la base de luz azul, y muchos de los emprendimientos que han surgido durante la pandemia en azul están buenísimos porque están tomando este dulce de leche que vos hablás, por una cuestión de sabor, de identidad, y bueno, y además encima la marca es súper competitiva con el precio, entonces es como que cierra el combo, ¿no? No sé, Luce, cómo la ves. El también. Y también hasta podrían, yo ya fantaseé con, por ejemplo, trabajar, por supuesto que procesos más largos, ¿no? Como podrían mezclar el dulce de leche, que es algo muy, no sé si argentino o rioplatense, con algo si lograran rescatar de la comunidad francesa algo de las masas de hojaldre francesas, ¿no? Como que si hay alguien que maneja bien todo lo que es paticería, es el francés, o sea, si se lograra rescatar algunas recetas bases de las abuelas o bisabuelas francesas de la zona, más el dulce de leche, más el queso que también es muy ahí con el francés, digo, bueno, tienen algo como súper potente. Sí, vos sabés que incluso hubo una... con raíz a la vez, ¿no? No, pero además ¿se acuerdan la iniciativa del libro Rescatando las recetas de la abuela? ¿Algunos se acuerdan que se hizo desde la facultad? Bueno, eso no fue hace mucho, chicos, se presentó un libro, hará 2, 3 años atrás, que lo que hacía era rescatar el patrimonio intangible gastronómico de Azul, buscando, y lo que pedía era, sí, eso está, podemos buscar a las chicas, y ahora que vos, ¿no? Retrotraigo esa situación, porque son, en realidad salió de un proyecto de extensión de la facultad, me parece, agronomía, y se juntaron, sí, unas chefs, y bueno, y 2 más que tienen más que ver con la cuestión académica, y lo que pedían, yo me acuerdo la convocatoria en ese momento, por estar en los medios, de que nos pedían la receta que habías perdido, que estaba guardada, esa que vos no le das bola porque la hacía tu abuela y tu bisabuela, bueno, que ese iba al libro. Así que miren, ahí tenemos otra punta para... Mira, incluso se me ocurre recomendarles si en algún momento consiguieran los fondos, hay una persona que me parece que sería la idónea para ponerle el broche a eso que ustedes encuentren, que es una cocinera que tiene mucha experiencia en trabajar en distintas áreas del país con el rescate del ingrediente y demás, pero que además viene de familia francesa, así que maneja todos maneja bien la cuestión de la gastronomía francesa como base. Después ella busca las raíces, pero los aliento a que sigan por ese camino, porque piensen que es lo básico, todos necesitamos comer, y si comemos rico y memorable, digamos, lo mejor que le pueden pasar es que ustedes creen experiencias memorables, que son esas de que nunca te vas a olvidar. Porque comer comemos todos los días, pero por ahí algunos ni siquiera nos acordamos de lo que comimos hace 4 o 5 días porque era comida, ¿no? Ahora, si ustedes logran que la gente que venga a Azul, o por lo menos algunos de los que vengan a Azul y puedan pagar una experiencia en particular, se vayan como con el corazón contento. En otra.
pueden colarse algunas cosas, Lucio, como una puertita de salida, tal vez de prueba o de incentivar el comienzo de, ¿no? Digo, si vos por ahí no te animás a cocinar en gran escala, habría que pensarlo un poco, pero sí, no es el objetivo específico de feria, podría abrirse como un camino ahí presente. Mm. 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 Fuerte sincera. Mm. Mm. Sí. Yo te iba a preguntar, Ada, porque cuando vos hablabas de esto, y esto del financiamiento de proyectos específicos, e incluso ayer teníamos otra conversación por otro lado, y también surgía esa cuestión, ¿no? De empezar a poder, digamos, tratar de financiar los proyectos, y por ahí acompañar a los emprendedores en ese sentido puede ser una muy buena manera de empezar a empujar, no, o fortalecer, digamos, fortalecer las iniciativas de la gente que tal vez a veces no tiene herramientas como para buscar ese financiamiento o llegar a ciertas líneas que vos mencionabas. No, pero no te llegué a entender la pregunta, ¿desde dónde sale sugerencias de...? Si hay posibilidad de poder conseguir financiamientos específicos, nosotros en ningún momento Mira, pensábamos en el financiamiento del proyecto macroturismo, ¿no? Pero por ahí una buena estrategia es buscar la forma de que esos proyectos de los emprendedores tengan su financiamiento para ser desarrollados, ¿no? Para que puedan crecer, sí. para que puedan motivarse aún más. Mirá, como haber posibilidades, las hay. No exentas de a veces de mucho trabajo para poder encontrar y poder cumplir. Por ejemplo, algunos de los proyectos que yo mencioné fueron, por ejemplo, el del cocinero del Deliberá. Yo trabajé un montón de tiempo desde una fundación y era, digamos, por lo mismo que me pagaban por hacer mi trabajo en la fundación, me metí mucho con ese proyecto y después de casi 1 año y medio y de trabajar mucho buscando fondos, conseguimos unos fondos que calzaban en ese proyecto que tenía mucha gente de la economía social, conseguimos unos fondos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, se consiguió eso, se ejecutaron esos fondos. Después lo que se consiguió fue que la provincia tomara como un programa propio y le empezara a pagar a una coordinadora. Hoy ese programa está coordinado por otra persona que era del grupo y que puede seguir sosteniendo como una asistencia, ver cómo está, pero la inyección fuerte de dinero, que en este caso fue destinada a arreglarle las cocinas para que puedan tener las condiciones mínimas de higiene. Por ejemplo, mucha gente no tenía ni agua, ni mesada, ni azulejos, bueno, todas esas cuestiones y mucha capacitación se hicieron en el segundo año. Hoy estamos transitando el tercer año y ya es más de esto de acompañamiento. Y ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando en un programa de artesanos similar al otro, y es unos fondos del Estado provincial, pero voy con muchísima, muy complicado. O sea, las veces que conseguimos fondos para trabajar en algo, así a lo largo de mi vida laboral, por supuesto que si se consiguen fondos de privado es mucho más ágil y mucho más rápido. Lo que pasa es que tienen que encontrar alguna empresa tal vez una empresa que, por ejemplo, con el programa de responsabilidad social se cope con esto o algo así, puede ser más fácil. Y si no, tiene mucha complicación administrativa, pero una vez que salen los fondos,
es confiable, digamos, y además se le puede pedir fondos más grandes, es el Consejo Federal de Inversiones, el CFI. Lo que pasa es que, no sé cómo es en la provincia de Buenos Aires, calculo que es igual en todas las provincias. En general, no es que vos como privado o ustedes como grupo pueden ir a pedirle, pueden presentarlo, pero necesitan que la autoridad provincial a cargo de eso, por ejemplo, en Corrientes, o el gobernador o el ministro de la producción, el que puede firmar y decirle al CFI, sí, me interesa que financies este proyecto. Yo no sé, y la verdad que este año estoy un poco perdida con qué está, porque con esto de la cuarentena, qué pasa con los fondos del Ministerio de Turismo, que sería por ahí lo más cercano a lo de ustedes, pero no lo sé. Uh-huh. Sí. No, entendible, sí. No, por ahí me parece que, y además porque por el perfil de emprendedores que imagino, más el perfil de Azul, tampoco es para el Ministerio de Desarrollo Social, que siempre apunta a la gente más humilde, que no tiene. Entonces, tal vez sea presentar un proyecto a empresas. No sé si existe ley de mecenazgo en la provincia de Buenos Aires. Ahí algo, en algunas provincias tienen, y también a veces se le pide a una empresa que como que los exhiben de algunos impuestos y ponen la plata en vez de otra, lo ponen en algún proyecto. Se intentó, pero no se implementó, finalmente creo que no se aprobó, había varios proyectos de mecenazgo y bueno, hubo puja ahí por los diferentes proyectos y creo que finalmente no salió porque había mucho interés con el tema del mecenazgo en provincia. En Capital había una experiencia de mecenazgo, pero en provincia no. Claro. Sí, bueno, me encantó saber lo de que se corrió el velo. Y a mí me intriga, ¿por qué se llama Campos de, qué es Campos de Catriel? Ah, qué bueno, qué bueno. Hoy le decía, bien, yo hoy le decía a Jime que ella me habló de, ¿cómo se llamaba el arroyo? El Calú. Claro, entonces yo le decía que por ahí también un lindo proyecto es tratar de rescatar los nombres originales de la toponimia de la zona. En casi todo el país ha pasado que todos los nombres originarios fueron tapados por un nombre militar, un nombre, y a veces esos nombres originarios son más pintorescos, tienen su encanto. Sí, incluso tenés un relevamiento de toponimia que la hizo Ronco, el mismo que tiene las dos colecciones, Cervantina y Hernandiana. Él hizo todo un trabajo porque era un fanático de la investigación de nuestros pueblos originarios, por eso le gustaba mucho el Martín Fierro, y hay entre sus documentos, yo porque trabajo en Casa Ronco, no ahora en la pandemia, pero bueno, el año pasado íbamos todo el tiempo, y hay un trabajito ahí de Ronco que qué bueno. es re verde, que se podría no poder trabajar más. Ahí el Casa Ronco es como un diamante en bruto con un montón de cosas para tallar todavía. Pero porque era un chico muy inquieto y hacía mucha investigación, y de toponimia del Partido Azul, no hay mapas, búsquedas. Muy bueno. No sabes lo que es, tremendo. Vos ves los apuntes de Ronco, no sé, no dormía, me parece. Tal cual, para hacer todo lo que hizo. Qué maestro. Bueno. Sí, bueno, los tenemos que dejar. Sí, gracias. ¿Alguien se quedó con ganas de preguntar o aportar algo? Para no cerrar así sin preguntar, ¿no? No, está bien, muy clara, muy agradecida. Ara, muchas gracias y bueno, muy claros los conceptos, y nosotros acá en Tierras Bajas estamos tratando también de trabajar todas esas ideas, así que bueno, un gusto en haberme conectado. Ay, bueno. ¿Yo puedo decir algo? Sí. Hola, un gusto. Hola. Nada, te cuento un poquito. Yo estoy en un campo sobre la Ruta 3, es una casona antigua y también pasa el arroyo.
que también está muy bueno darle valor ahí, bueno, se llama, uno es el Videla, así que es horrible, que está bueno revalorizarlo. Quiero buscar, quiero poner un cartel que ponga acá, sí. Perfecto. Perfecto. Recuperemos el nombre anterior. Hay que buscar los apuntes de Ronco. Mira, Sofi. Para recuperar mi identidad, claro. Sí, mi pregunta era por el lado también de cómo mezclar el tema de la modernidad, pues ponerle la identidad, viene más también por quizá lo antiguo o las raíces, y cómo meterlo en el contexto ahora que es como muy, todo muy mezclado y hay un montón de identidades. También cómo se puede llegar a mezclar con el tema de bueno, me quedé un poco con ganas de hablar de naturaleza y de tema, no sé, reciclaje, revalorizar, bueno, todo ese tema, y cómo se puede buscar el perfil de visitante que le guste eso también. Como... Mira, ¿Cómo? Su campo se llama Loma Pampa. Ah, bien. Mira, lo de cómo buscar el turista indicado, me parece que es con una comunicación lo más precisa posible de qué cosas, qué ofreces, incluso podés describir como para los amantes de la vida rural o los amantes del avistaje de aves, como ser clara en la comunicación, y a veces tal vez es buscar, en otro contexto, probablemente lo más indicado también es hacer primero una búsqueda de agencias de viaje, también que trabajen con el perfil del turista que vos estás buscando, porque por decirte, sabés que hay una revista que se llama El Pato, por ejemplo, que muchos lodges de pescas publicitan ahí, pero capaz que a vos no tiene sentido que vayas a gastar o sea, porque te va a venir el turista equivocado. Entonces es buscar eso. Y lo de la modernidad yo creo que ahí es como una cuestión de una sensibilidad de hasta dónde pongo algunas cuestiones que son necesarias por el confort y por la gente te va a pedir wifi. Sí. Salvo en destinos muy, muy, pero muy especiales, en donde, porque el no ser atractivo es tan increíble y es un lugar donde vos te vas a desconectar de todo, hoy es sostenible que no tengas, pero por ahí no puedes no tener televisión. No pasa. En azul no va a pasar, me parece. No. Sí, me gustó mucho el tema de la gastronomía y lo pensaba también por el tema de la entre comillas, la modernidad, que ahora se viene también el tema de comer más con productos locales, más natural. Se puede ofrecer en algún momento algo o vegano, algo que se vaya fuera de la carne. No sé cómo meterlo ahí un poco, como que no quede tampoco tan... se vaya tanto a ese punto como lo vegano, pero de a poco ir metiéndole al turista cosas como más sanas, que no sea tanto No, pero aparte no, aunque vos no lo metas, te va a pasar en todos los destinos cada vez, los cocineros te dicen, no, tengo que aprender porque en toda la semana reciben vegetarianos cada vez más, y cada tanto además veganos, y entonces, salvo que vos aclares, no recibes vegetarianos veganos, hoy en día es más, sí. Bueno, tenía un montón de preguntas así, pero bueno, más o menos las fuiste respondiendo con el tema de cómo se podría diseñar una propuesta para Azul. Salió un montón de ejes y está buenísimo para trabajarlos con el SEDA. Así que te doy muchas gracias y ojalá puedas visitar algún día el campo también. Bueno, gracias, con gusto. No, gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Gracias.